DSM-5, el trastorno del espectro autista se define como un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por dificultades persistentes en la comunicación e interacción social en múltiples contextos, junto con patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento, intereses o actividades. Existen unos criterios específicos del diagnóstico del trastorno del espectro autista, tales como el déficit de comunicación e interacción social, se requieren mínimo los 3 para diagnosticarlo, poca reciprocidad social, es decir, no responde ni inicia ninguna interacción, problemas con la comunicación no verbal, es decir, las miradas, los gestos y la expresión, también dificultades para relacionarse, como hacer amigos y ajustar su comportamiento. Otro criterio solo son comportamientos repetitivos o restringidos, mínimos deben identificarse 2, tales como movimiento o habla repetitiva, rutinas rígidas o resistencias al cambio, intereses extensos e inusuales o sensibilidad sensorial excesiva. También encontramos un inicio temprano en la infancia. El autismo o el trastorno del espectro autista puede ser diagnosticado en cualquier momento de la vida, pero los síntomas pueden aparecer en los 2 primeros años de vida. La detección o diagnóstico a menudo se hace antes de los 2 años, pero muchos niños no reciben el diagnóstico definitivo. Es importante mencionar que hay un tipo de regresión. Algunos niños con autismo pueden parecer desarrollarse normal en el primer año y luego experimentar una regresión en sus habilidades sociales y de comunicación entre los 18 y los 24 meses. Es importante mencionar que hay diferencias con otros trastornos comunes. El primero es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Las similitudes con el trastorno del espectro autista son problemas de atención, impulsividad o hiperactividad y dificultades sociales. Las diferencias es que este TDAH no presenta conductas repetitivas ni restrictivas. Las dificultades sociales son por comprensión social y no por solo distracción. Y hay mayor afectación en la comunicación no verbal. También encontramos el trastorno específico del lenguaje. Las similitudes que encontramos son los retrasos en el lenguaje y las dificultades para expresarse o comprender. Pero las diferencias es que hay problemas en la comunicación social y conductas repetitivas, y que se afecta el lenguaje pero no las habilidades sociales. También encontramos el trastorno de ansiedad o fobia social. Las similitudes es que hay una habitación social y una incomodidad en interacciones. A diferencia con el trastorno del espectro autista, hay una habitación por dificultades sociales y no solo por la ansiedad. Y en la fobia social hay habilidades pero miedo al juicio. Y la diferencia también es que hay conductas repetitivas que no son propias del trastorno del espectro autista. Y por último encontramos la discapacidad intelectual, que hay una similitud en el retraso del desarrollo y dificultades cognitivas, pero se diferencia con el trastorno del espectro autista porque puede estar presente con o sin discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual implica retrasos globales y no específicos en el área social, y por último puede haber inteligencia normal o alta con dificultades sociales. En cuanto a comorbilidades con el trastorno del espectro autista, encontramos que las comorbilidades significa que una persona tiene 2 o más diagnósticos al mismo tiempo. En el caso del autismo, muchos niños también tienen TDAH, ansiedad, depresión, problemas en el lenguaje, epilepsia, entre otros. Es importante mencionar que estas condiciones no son parte del autismo, pero pueden coexistir y afectar el tratamiento y el desarrollo. Para esta parte que es de la evaluación, vemos qué es la evaluación. Y la evaluación del trastorno del espectro autista básicamente es un proceso integral y continuo que busca identificar las características del trastorno en distintos contextos de la vida del niño o del adolescente, considerando así entornos como las conductas sociales, su lenguaje, su desarrollo, intereses y aún patrones de comportamiento. En esta parte de la evaluación lo que se va a ver es la manera en la que este trastorno enfocado hacia las principales estrategias de obtención de información en lo que se llama un enfoque multimétodo. Por otro lado, nosotros pudimos evidenciar que en American Psychiatric Association en el año 2013 dice que el diagnóstico del trastorno del espectro autista se basa en la observación de conductas, el desarrollo temprano y en patrones de comportamientos persistentes en el tiempo. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hablar de la hipótesis de adquisición, los factores predisponentes, que son los factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad de un individuo para desarrollar el trastorno del espectro autista manifestándose antes o durante los primeros años de vida. En este caso tenemos 3 aspectos. El primero pues es el genético, que en este caso hay cientos de genes de riesgos que al combinarse aumentan la probabilidad de la aparición del TDA. A veces son heredados, otras veces son mutaciones nuevas, por eso si hay autismo en la familia el riesgo pues aumenta. Por eso no es solo la genética, los factores ambientales, especialmente durante el embarazo y el parto, también influyen. La edad avanzada de los padres, ciertas infecciones durante el embarazo o complicaciones en el embarazo o el parto. Y la exposición a medicamentos como en este caso ácido valproico, que se han asociado a un mayor riesgo de aparición del TDA, y estos factores ambientales interactúen con la predisposición genética que pues no la causan solos. Todo esto lleva a diferenciar el desarrollo cerebral también, afectando en este caso aumentando la afectación en áreas claves para la socialización y la comunicación. Aparte de esto tenemos otros factores que se llaman los precipitantes en este caso. Los factores precipitantes no se refiere a una causa que desencadena el trastorno en lo individual, sino que en este caso empieza a generar como es síntomas y alarmas para los cuidadores o los padres. Un ejemplo clave son los hitos del desarrollo no alcanzados. Si un bebé no respondía a su nombre, no señala para pedir sus cosas a los 14 meses o no imita acciones a los 18 meses, estas son pues las primeras señales de alerta. En este punto es cuando necesitamos ya intervenir. Otro momento importante es el inicio de la escolarización o del jardín del niño, ya que pues en este caso el niño se va a enfrentar a un entorno socialmente más exigente y sus dificultades para interactuar, comunicarse y adaptarse a la rutina se hacen mucho más evidentes a comparación de los otros niños, lo que a menudo lleva pues al diagnóstico. Además, los cambios importantes de las rutinas de niños pueden hacer que los síntomas sean más visibles, ya que los niños con TDA les cuesta mucho adaptarse a lo inesperado, ya que tienen patrones muy marcados. Por último tenemos en este caso lo que sería la hipótesis de mantenimiento. En este caso tenemos 6
hipótesis. La primera es el déficit de la teoría de la mente. A las personas con autismo les cuesta entender los pensamientos, sentimientos o intenciones de los demás, lo que dificulta mucho más la interacción social. También está la disfunción en la motivación social. Para algunos niños con TEA interactuar socialmente no es tan gratificante como para otros, ya que no se les facilita ver los reforzadores sociales, lo que lleva a buscar menos interacción y por ende pues a desarrollar menos habilidades. Otra es en este caso lo que es la dificultad de funciones ejecutivas, como la planificación y la flexibilidad, también contribuyen a la rigidez y a comportamientos repetitivos. En este caso, como lo comentaba, pues son patrones muy fuertes que generan estos niños. Y pues finalmente las dificultades sensoriales. Muchos niños con TEA son muy sensibles a sonidos, luces, texturas. Esto puede hacer que eviten o busquen ciertas situaciones, afectando directamente la participación social. En esta parte nos centramos en las estrategias de evaluación. Como podemos observar en la pantalla en las diapositivas, tenemos 5 estrategias que destacamos bastante, pero una de las estrategias más importantes, que es la primera, es la entrevista clínica. Esta se realiza en los padres o cuidadores y permite conocer el desarrollo de los niños desde su nacimiento hasta su época actual. De acuerdo con Cohen y Walmark, en el año 1997, estas entrevistas ayudan a comprender de mejor manera el contexto familiar, social y educativo del niño. Otra herramienta fundamental es la observación directa del comportamiento, una de las más utilizadas por el desarrollo. Y lo vemos que Lord y otros colaboradores en el año 2000 lo dicen así: esta prueba permite observar un ambiente estructurado, como el niño se comunica, interactúa socialmente y responde a ciertos estímulos. También encontramos que se utilizan cuestionarios de escala de evaluación y estos se aplican a los padres o docentes y ayudan a detectar síntomas de rigidez en las rutinas o dificultades para relacionarse o interesarse en algunas cosas. Estas escalas son un complemento valioso porque permiten medir de forma más sistemática ciertas conductas sociales. Además, se revisan historiales médicos y escolares y esta información histórica es clave para entender cómo ha ido la evolución del niño o del adolescente a lo largo del tiempo. Por otro lado, se aplican pruebas para evaluar el lenguaje, el desarrollo cognitivo y la conducta adaptativa, y esto ayuda a distinguir de mejor manera este trastorno y también de otros trastornos del neurodesarrollo. Todo esto mencionado anteriormente forma parte de una propuesta llamada multimétodo. Según Ozonov, Golding y Solomon, en el año 2005, este enfoque combina entrevistas, observaciones, pruebas psicométricas y la información de diferentes contextos, como lo pueden ser la casa o la escuela, para lograr un diagnóstico mucho más preciso y completo. Esto nos sirve para que no únicamente nos podamos centrar en un método o en una perspectiva, sino que recomienda que esto siempre tiene que tener un enfoque muy integral e interdisciplinario.